Buenas noches, buenas tardes, según el uso horario de cada uno de nuestros asistentes. Eh, y muchas gracias a mi oficina filatélica por la invitación. Antes de empezar, permítanme presentarme brevemente. Soy Alberto Nava, del estado Zulia, Venezuela. Desde hace más de una década vivo en Montreal, Canadá. Para mí la filatelia no solamente hay un pasatiempo, ha sido parte de mi historia de vida. Tengo tres fechas importantes en mis inicios que me gustaría comentarlas porque de ahí voy a conectar la exposición. La primera en el 81, a los 11 años recibí mis primeras estampillas. Ya en el 83 me inscribí en el Club Filatélico de Caracas y ahí me consideré filatelista a los 13, 14 años. Y en el 86 en la FIBOG de Caracas, en la exposición, en los 2 días que estuve allí, de ahí fue mi consagración. Ese día indudablemente dije que las estampillas me iban a acompañar el resto de mi vida. ¿Ok? Bueno, volviendo a lo que nos reúne esta noche, esta charla también tiene su historia. Esta charla nació en el 2005, cuando la presenté en el auditorio del Banco Central de Venezuela, en la su sede de Maracaibo. Allí había una campaña de coleccionistas y me invitaron a presentar el área de filatelia y la presentamos. Para esta oportunidad, esa misma charla, la he sometido a varias correcciones. Nuevas imágenes, luego también de una auditoría de lujo que le hizo Will Castillo, que encontró algunas imágenes dudosas, bueno, fueron corregidas. Ok, comencemos entonces. Ok, aquí tiene la primera serie. Ok, se refleja la bandera de Venezuela, el amarillo, azul y rojo. Se puede decir, la bandera convertida en estampilla. Ok, antes de aclarar, antes de arrancar, aclaremos un vocabulario sobre el título que es la Clásicas de Venezuela. Nos referimos en sentido estricto a las 4 primeras series sin perforación, desde 1859 hasta las contraselladas de 1873 al 78. A partir de 1880 en adelante ya no es clásico. Eso sí, todo lo que vamos a hablar esta noche cuadra en lo que los catálogos llaman primer centenario, que va desde 1859 a 1958. Nosotros veremos esta noche el primer medio siglo de la estampilla venezolana. Ok, las novedades, las que les acabo de comentar, aquí se las rectifico, que son las imágenes, la gran mayoría vienen del catálogo de Sofirca, de la colección Carlos Romero, y los datos de la Biblioteca Filatélica de Venezuela, que es un proyecto que al final les comentaré algo sobre eso. ¿Okay? En el 2005 se usaron algunas imágenes dudosas, que las vemos al final. Ok, empezamos con el primer periodo, la primera parte, los clásicos, que corresponden 4 series imperforadas que son el corazón de cualquier colección de Venezuela. Todo litografiado, tecnología de punta para 1859, con su ración de impresión, escasez y falsificaciones, como se puede esperar. Ok, aquí vamos a la primera emisión. Ahí, todo empieza con un decreto. El porte de la correspondencia se pagará con estampilla. Según el presidente Julián Castro, ordena el franqueo con estampilla. Eso lo referenda el ministro de Hacienda, Miguel Herrera. ¿Ok? De allí se le encarga a una persona, a un venezolano, al doctor José María Rojas, venezolano, residente en Estados Unidos, quien contrata la litografía y las estampillas y las piedras. Estas mismas estampillas y las piedras llegan a La Guaira el 18 de octubre del 58. Sin embargo, el gobierno acuerda su uso a partir del 1 de enero de 1859. Ok, ahí pueden observar las cifras, mírenlas bien, están todas documentadas hasta la última unidad. Pero Roja, el que las contrató, dejó un vacío, es decir, nunca dejó constancia de la impresión, ni de la ciudad donde se hicieron las estampillas. Así que por muchos catálogos que digan que con seguridad el taller de litografía lo tiene identificado, no, no hay un basamento legal que permita que haya un registro de la impresión. Esta impresión se llama fina por su calidad, por sus líneas limpias.
por su diseño nítido. ¿Ok? Es válido recordarlo porque en la segunda serie viene la comparación. Ok, aquí les muestro la prueba de que circularon enseguida. Ya una carta del 3 de enero, 2 días después de salir a la venta. A la izquierda, un recorte donde comenzó la búsqueda. Es decir, en, 1800 en la revista Gaceta Mensual, en 1989, se publica un artículo donde se anuncia la carta más antigua conocida en ese momento, que fue una carta que salió de La Guaira hacia Caracas, el 3 de enero de 1859. Apenas lleva 2 días de venta de la estampilla. Y cerró ese artículo con una pregunta honesta. ¿Alguien conoce una anterior? Ahí quedó. 3 años después está la respuesta, a mano derecha como la pueden ver. Es la misma revista, una carta con un ejemplar de Real Azul que partió de Escuque, Estado Trujillo, camino a Maracaibo, y resultó ser del mismo día. Así que tenemos dos empatadas el 3 de enero. Una del puerto, La Guaira, y otra de los Andes de Venezuela. Parece que tenían muchas ganas de estrenar las estampillas. Ok. En la próxima lámina les presento la hermana gruesa. Se llama la serie gruesa. Ok, aquí las tenemos. Ya estas se imprimen en Caracas. Ok, el medio real, a las pocas semanas de haber salido, se agotan. Entonces, el gobierno contrata al litógrafo Enrique Neón para hacer una reimpresión del medio real. Esta impresión se determinan gruesas, porque a esta estampilla le faltó claridad, limpieza y nitidez. Se añaden líneas divisorias entre las estampillas que las finas no traían, y es la clave para distinguirla de la fina a la gruesa. La segunda reimpresión de 1871 correspondió a medio millón de medio real, que ahora sale un color rojizo, como se ve en la imagen. De allí se vendieron 470.536 ejemplares. Todo eso está documentado según actas, que se pueden encontrar esas actas en la Biblioteca Filatélica de Venezuela, en la web. ¿Ok? También la contabilidad era curiosa, ya que se registraban hasta las medias estampillas, es decir, las disectas. Entraron hasta en las actas oficiales. Y esa es la prueba contable de que partían las estampillas, de que los sobres no eran simplemente fabricados. ¿Ok? Salieron de curso el 22 de febrero del 64, ya en tiempo de que salió la nueva serie. ¿Ok? Aquí las podemos ver las gruesas, completamente. Se ven menos limpias que las originales. Ok, de esta serie de las gruesas, podemos observar ese bloque, TTBH de 6, dos reales rojos, dos filas que quedaron invertidas. Ese es uno de las piezas más esquivos de nuestra filatelia. Hay estudiosos que en muchos años de subasta internacionales no habían visto ninguna. ¿Ok? Y ese estudioso se llama Rafael de Santi. Ahí se puede leer el recorte de la revista. No tiene desperdicio. Se puede leer que realmente no tiene. Hizo unas comparaciones de Bermerchon de Francia y de Trinaclia de Sicilia. Está hablando de palabras mayores para esa TTBH. Ok, aquí tenemos el medio real, un sobre del medio real de la tarifa sencilla del 11 de octubre del 59, de La Guaira a Caracas. Es la tarifa más económica que había. ¿Ok? Presenta un, un anulado, un fichador soberbio, bien claro, Correo La Guaira. ¿Ok? Esta tiene una certificación de Morse firmado por Jacob y procede de la colección de Haidt. Realmente es una pieza interesante. Aquí tenemos otro sobre de medio real, bicolor. Presenta una impresión gruesa. Viene también de un matasello de La Guaira, del 4 de noviembre del 61. Es un sobre bastante grande. Son 3 solapas que tiene. ¿Ok? Y también proviene de la colección esta.
tiene su certificado del 2011. Y aquí tenemos el 59, una de los bisectos conocidos del medio real. Es decir, necesitaba pagar media tarifa y no había, y vamos, lo cortamos y ahora adelante. Se puede ver allí las cartas, muy bien conocido. Continuamos. Ok. Aquí un sobre único, una anulación nítida, con un correo de La Guaira, azul. Pagaban la tarifa sencilla del trayecto que correspondía desde la entrada al puerto de La Guaira hasta Caracas. Ese es un sobre que su procedencia era desde Francia. Una pieza extraordinaria que presenta es una única franquicia combinada franco-venezolana genuina, registrada, que incluye esta emisión de la primera emisión de Venezuela, que procedencia del sobre, según su registro, de Bustamante y Aiste. Y continuamos. Ok, aquí vamos a las diferencias de las dos emisiones, de la fina y de la gruesa o despeinada, como en alguna oportunidad la llamé, porque pareciera que no la hubieran peinado bien las líneas. ¿Ok? Esta lámina es práctica. Para cuando tenga una primera emisión para saber de cuál de las dos es, si es de la gruesa o de la fina, esta la resumió J.B. Carza en el Correo de la Unión Europea en 1967 en la revista. La letra de correo, esta es la letra de correo arriba, es fina, en la fina son todas iguales, completas y perfectas. En la gruesa aparecen letras incompletas o comidas, como se ve allí en la imagen. Las líneas divisorias son gruesas. Solo la gruesa tiene los vértices entre las estampillas. Es decir, en el pliego completo aparecen las líneas divisorias. En muchos casos no se logran observar porque se cortaban antes de la línea divisoria. La nitidez, eso no es indiscutible. La fina es limpia y detallada. La gruesa es borrosa y con muchas fallas blancas en la imagen. ¿Ok? Otro en la cinta que tiene allí la palabra libertad, en la fina la palabra queda equidistante de los bordes. Bien, bien equidistante en la palabra completa. Ok. Y el caballito también es una muestra en las patas delgadas y nítidas. Y los cascos tocan el borde inferior del escudo. Esa es la seña y el caballito no engaña. Realmente se ve la diferencia entre el caballito de la imagen de la imagen que ven arriba y las que se ven abajo. Ok, continuamos. Ok, aquí está la tarifa, el porte tarifa, que estaba vigente para ese momento. Realmente no lo vamos a discutir aquí. Esto va a quedar en el PDF como referencia. Este, y se puede ver, ¿no? Realmente es una tarifa normal que por leguas, no era por kilómetros, era por leguas la distancia, y no vale la pena ponerse a discutir aquí. Ok, llegamos a la segunda emisión. Esta de segunda emisión es de la de los centavos. Nació para cumplir un convenio postal con Inglaterra, que exigía el porte de pequeño valor para los impresos. Ok, ¿para qué se usaba? Se usaba para los periódicos, folletos, libros, todo lo impreso que se podía hacer. Realmente la circulación comenzó entre mayo, entre marzo y mayo del 62. No, no está claro, no aparece en los catálogos, no aparece específicamente ni en los documentos. ¿Ok? ¿Por qué las usadas son rarísimas? Las nuevas se consiguen, pero las usadas es muy difícil conseguirlas porque estas iban pegadas a la faja que envolvía el periódico. Y cuando la gente recibía el periódico no iba a guardar la faja, simplemente abría el periódico y la faja iba con estampilla y todo.
Se conocen varias falsificaciones de estas. Muchas falsificaciones, sobre todo usadas es muy difícil. Este, por eso la Sofirca recomienda toda la certificación para todas estas piezas. ¿Ok? Serrane, aquí está, la vemos en amplia. Serrane, documentado que el falso con 22 perlas abajo se podía contar y se determinaba que si eran 22 perlas era la farsa. Ahí se puede ver. Vamos a ampliar esto aquí. Aquí, este era un control que tenía esta parte aquí. Ok, continuamos con la secta. Ok, ok. El triunfo de la Revolución Federal. Las águilas. Sustituye el escudo y la leyenda que pasa a ser la Federación Venezolana. Las aguilitas, como lo llamamos mucho. El contexto de la Guerra Federal, que costó más de 200.000 vidas, al triunfar la Federación, el nuevo gobierno quiso hasta que las estampillas lo proclamaran. Si gana la guerra, cambia la estampilla. Eso siempre se ha repetido. De los impresores fueron litografiadas por Francisco Hernández y tenía como socio Enrique Neón. La licitación fue de, de 1 millón de estampillas. ¿Ok? La fecha de inicio de la circulación es una lección de investigación que aquí les voy a comentar. Hernández Ron suponía que circularon el 19 de noviembre. Payares encontró en la hemeroteca un aviso en el Federalismo con la que quedó fijada la fecha real del 11 de febrero. Ahí está el reparto del 1 millón de estampillas, cómo se fue distribuida. ¿Ok? Y aquí el 1 millón de estampillas lo que estaba cobrando Francisco Hernández. Es un recorte de la Gaceta de ese momento. Y aquí un recorte del Federalista donde se salvó la discusión de la fecha. Todo está documentado. Por eso. Ok. Continuemos con esta imagen. Esta es una pieza célebre de la colección de Carronen que ilustra la transición. Esta que está aquí a la izquierda es una carta que circuló desde La Guaira el 6 de noviembre del 63 al día siguiente del cambio. Ese sobre tiene dos estampillas, una pegada encima de la otra, ya que el remitente había franqueado la vieja y tuvo que taparla con la estampilla nueva. Ok. A la derecha tenemos otro sobre, un sobre circulado muy claro. Es que pertenece, no sé quién lo ganó, es una subasta de Conenfila. Lo vemos bien clarito ahí. Ok. Ahora vienen de las águilas, estrenaron un recurso de seguridad muy encantador, que son las marcas secretas. ¿Cómo funcionaban las marcas secretas? Las marcas secretas alrededor del óvalo, aquí está del óvalo, déjame circular aquí, alrededor del óvalo, ahí están las marcas secretas de la estampilla. Ok. Ese, ¿cómo funcionaba? Alrededor del óvalo, rodeaba el águila, se ubicaban las perlas de seguridad. Ahí está la tabla. En la tabla se determina este, la cantidad de perlas y una perla tenía un defecto, que era la contraseña. Esa era la marca de seguridad. Continuamos aquí. Ahí se observa bien la marca de seguridad, que es esta. Si un falsificador copiaba al ojo, ese detalle lo iba a obviar.
Y por eso se llegó al famoso medio real de 52 perlas, que en los catálogos de todo el mundo, Reyes Arvidia, Foucher, Wischermann, lo trataban como una variedad. Sin embargo, este Hernández Ron desmontó ese mito. Ese tipo abunda mucho nuevo, en hoja y en bloques enteros, pero no se conocen matasellos legítimos. Y todo apunta a la falsificación descubierta en 1965. Así que Hernández Ron dijo que no pasaba como una variedad en sus estudios. Ok. El retiro de las águilas tiene dos actos, ¿ok? Como las buenas obras. El primer acto en el 64. Llega el rumor de que estaba falsificando. El gobierno investiga en noviembre, informa que no pudo comprobar nada. Y lo que había era otra cosa, muy venezolana. Los administradores del interior que vendían las estampillas por fuera para cobrarse los sueldos atrasados. En Barcelona se debían 400 pesos al personal, y en otras ciudades, y no era fraude contra el fisco. Era el fisco pagándose a sí mismo por vías más creativas, indudablemente. En el segundo acto, ya en el 1865, esta vez sí, la administración confirma abundante esta existencia de estampillas ilegítimas, que además pasaron por taquilla, coherente con el medio real de 52 perlas. El 2 de octubre del 65, el mariscal Falcón dicta dos decretos ese mismo día. Una finura, llamámosla jurídica, prohíbe primero la venta de la estampilla, pero no su uso. El público tenía que ir y pagar en efectivo en, en la, en el administrador, y el administrador pegaba la estampilla. ¿Ok? Y a los particulares se le dio 4 días de plazo para intercambiar las estampillas. Las águilas se usaron hasta el 31 de noviembre de 1865. Así que cualquier águila usada, con fecha posterior, con matasello, es una sospecha inmediata de sobre ilegítimo. Se conocen fabricados del 1873 y 1877, que Hernández Ron marcó como muy dudoso, indudablemente. Las águilas no vuelan después de muertas. La muerta no puede haber circulado posteriormente. Ok, continuamos con los escudos de la otra serie, la tercera serie. Ok, lo primero que tenemos en la pantalla es que este decreto pedía hexágonos, la estampilla hexagonada, pero salieron cuadradas. Nadie nunca explicó, ni en un documento, nada se explicó cuál fue el cambio. Los filatelistas simplemente las bautizamos las cuadradas, pero en su decreto eran hexágonos. Ok. Aquí un detalle, el segundo misterio podría decir de la noche. Es la única clásica sin documentación oficial de imprenta. Ni litografía, ni fecha, ni cantidades. Hernández Ron lo admite expresamente. La atribución a Félix Rasco es del catálogo, no de un documento. Y apunta a que ese nombre, junto al Neu, en la lista de personajes que se repiten, apúntenlo. Continuamos. Salieron a la venta el 1 de enero del 66, con 5 valores. El cuarto centavo que mandaba el decreto nunca llegó a imprimirse. Ya en 1870 la historia se repite, aparece nuevamente farsa y se suspende nuevamente la venta. Esta venta ahora es por 3 años y el porte vuelve a pagarse en efectivo. No se venden estampillas hasta el 30 de junio del 1873, cuando llegan las mismas estampillas pero ya contraselladas. Lo asombroso es que esa situación provisional duró casi 3 años. ¿Ok? Aquí está un recorte que escribió Casar sobre Félix Rasco, donde es la única pista que se pensaba que era Félix Rasco y determinó que no era el impresor. Aquí las vemos todas, ampliadas, decretadas hexagonales, nacidas cuadradas.
Entre el decreto y la piedra litográfica, la geografía hizo lo que quiso. Ok, vamos a la siguiente. Las genuinas contra farsa. Esta imagen viene directamente del catálogo azofílico. A la izquierda la genuina, a la derecha la farsa. La raya gruesa en el marco es la señal más rápida que se puede encontrar. Y les añado que no cabía en la pantalla muy bien las 12 rayitas, no se ven, no pude, ya tenía que una lupa, no me permitió hacer una buena fotografía para podérselas contestar. Ok, ok, en el marco hexagonal, en las, es triple en las genuinas, en la farsa son dobles. Eso lo documenta Serrane en el 29. En la cinta Dios y Federación se observa bien curvado. El esfarzo queda casi recta y es poco ilegible. Aquí se puede observar. Uno aquí y otro aquí. El caballo. El caballo aquí es el delator de las zarzas. Se encuentran caballos con una sola oreja. Se encuentran caballos con los pies. Pegando casi saliéndose casi del escudo. Pero existen farsos que sí circularon de verdad, farsos postales, para estafar el correo, no al coleccionista, donde el caballo tiene una sola oreja. Otro tipo, el caballo presenta las orejas cortadas en el farso. Y el Consejo de Sofílica, para todas las clásicas venezolanas, se necesita certificado de autenticidad. Y esos farsos, la historia pare de contar. El crimen no paga, salvo en subasta, siglo y medio después. Ok, aquí las ampliamos, se muestran más amplias, pueden observar allí los detalles. Aquí uno, el otro aquí, el Dios y Federación, el caballito, la farsa, y las líneas del hexágono que son, aquí son triples, aquí son dobles. Ok, continuamos a la siguiente. Aquí llegan las reselladas, ok, que son las mismas cuadradas pero reselladas. Se recuerda que desde el 1870 no se vendían estampillas. Pues llegamos al 73, 3 años después. Fue muy criollo. Tomar las existencias y resellarle y colocarle un resello encima. Cuando no se puede vencer al falsificador, se resella. Eso está escrito. Ok, ok, esto está en rojo todo. Salieron a la venta el 1 de julio del 73. Las reselladas. Este resello que está aquí, esto está documentado todo. En el PDF va la relación de donde está documentado todo las actas. ¿Ok? No solamente fueron una sola tirada, fueron 5 tiradas, 4 resellos distintos, hasta 1877. Entre Félix Rasco y Gabriel Aramburu. Guarden este apellido, Aramburu, porque más adelante va a protagonizar un escándalo. Ok, continuamos aquí. El control de calidad. Control de calidad pésimo. Hay actas donde se incineraron miles de estampillas por defecto de ejecución antes de emitir. ¿Ok? Aquí podemos decir que terminan los clásicos de Venezuela en sentido estricto, que son las 4 series de 1859 a 1878, todo sin dentar,
todo litografiado y todo con su ración de falsificación. Hay aquí una pieza original que está aquí, que está invertida en este sobre, que se la subasta con el filo, circulando. Interesante. Ok. Pasamos a la segunda parte. Aquí el correo venezolano se entrelaza con la educación pública, con la Unión Postal Universal y con una imprenta neoyorquina que marcará medio siglo, la American Banknote Company. Y aparece por fin el rostro que todos asociamos a nuestras estampillas venezolanas, el Libertador. Ya era hora. Pero antes de esto, vamos a enlazar las escuelas, que siempre que se habla de las estampillas en las escuelas, realmente no son clásicas en términos estrictos de la palabra, ya que las escuelas son un universo en sí mismas, ya que hay quien la ha dedicado presentaciones enteras. De hecho, Will Castillo, que nos acompaña hoy, hizo una exposición en el 2020 en este mismo canal. Por eso no voy a repetir cosas que ya realmente han estado muy bien explicadas. Solamente un pequeño resumen para que quede como registro. ¿Ok? Nacieron el 27 de junio de 1870. Por Guzmán Blanco establece un decreto de instrucción primaria gratuita y obligatoria. Estas estampillas financiaron la educación básica en Venezuela. Para más detalles, realmente les invito a la exposición de Weir. ¿Ok? Primero fueron usos fiscales, timbres fiscales, llegaron al correo desde el 73, sin el permiso oficial. El permiso oficial para el uso de correo llegó en 1878, 7 años más tarde. Realmente la carrera burocrática tardaba bastante. La magnitud de las escuelas. 9 tiradas, 15 valores, casi 4,5 millones de piezas. Y lo más, podría decir, este, increíble, es que después de que llegó el permiso, un año después, estaban desmonetizadas y camino a la hoguera. Eso no, no, no. 7 años esperando el permiso y después un año a la hoguera. En un año se estaban incinerando todas las estampillas. Ok, sin embargo, de esta serie hay una joya. El 2 centavos de la segunda tirada. Se emitieron 1775 y se conocen menos de 25. La incineración consta en Caracas, de los días del 21 y el 22 de junio del 1879. Eh, Solamente hay actas para Caracas, no hay actas para el interior del país. Okay. Aquí las vemos ampliadas, la serie completa. Okay. Podríamos decir que las escuelas es un paraíso o un laberinto, según el temperamento del coleccionista. Y una advertencia para quien colecciona escuelas: falsificaciones completas casi no hubo. Lo que abundan fueron alteraciones. Como resumen en Bermúdez, en la Gaceta mensual, las falsificaciones llegaron a controlarse, el lavado no. El- la química para reciclarlas, cancelaciones forradas, gomas reaplicadas. El delito de imprenta se pudo atar, la lavandería no. Ok, continuamos. Aquí una serie muy especial, una serie muy corta, se podría decir, de las escuelas, que corresponde a la serie de los venezolanos.
Es una serie puente, se podría decir. Esta pequeña serie de 1879, la serie de los venezolanos, es una rareza monetaria que se pasa por alto. La litografió Félix Rasco, otra vez Rasco. Salió el 26 de mayo del 79. Y aquí lo raro de esta serie. Es la única serie venezolana en centésimos y venezolanos. Venezuela cambió de real al venezolano. Inmediatamente al año siguiente cambió al bolívar. La contraseña es muy curiosa. Fíjense que en la contraseña de esta reflejaba el decreto del 27 de junio de 1870. Dobles líneas curvativas, cursivas. Y el mismo decreto que había creado la escuela 9 años antes. El mismo decreto estaba reflejado ahí. Fue fisco postales en pleno derecho. Sirvió para correo mientras nacía el Bolívar. Se conoce su uso hasta 1873, 3 años después del retiro oficial. Increíble. Ok, aquí las vemos ampliadas. Oficialmente circuló 16 meses, hasta el 15 de septiembre de 1880. Digo oficialmente porque sabemos que no somos muy puntuales ni para eso. Ok, vamos ahora sí a la primera serie de la UPU. Llegamos a 1880, Venezuela entra a la Unión Postal Universal. A partir del 1 de enero de 1880, el porte internacional debe pagarse con estampilla que lleve el nombre del país. Y las escuelas no lo llevaban, no lo llevaban aquí. Entonces hubo que hacer nuevas estampillas para que empezaran a circular el 1 de enero de 1880. La resolución del 24 de diciembre del 79 es, ya vienen identificadas con bolívares. Se contrató para esta a Félix Rasco. Está bien documentado, esto sí está bien documentado. Le dieron en el contrato 30 días de plazo para que se imprimiera y en 3 semanas ya estaban circulando. Cuando había que correr, se corría. Sobre todo cuando se cobraba 3.000, se pagaba 3.000 por 3.000 bolívares por el tiro completo, por el contrato. ¿Ok? Esta serie ya tiene 3 veces, 3 primeras veces. Primero, la primera serie en bolívares. Segundo, la primera serie dentada, perforación 11. Y la serie con la finge de Bolívar. Hay un escaso de esta serie que es el Bolívar, el de un Bolívar, el color verde. Nunca se reimprimió. Es el escaso de la serie. Aquí las vemos, completas, ampliadas. ¿Por qué terminó esta serie? Otra falsificación. Pero de las escuelas. El gobierno decidió blindarse. Dijo, a partir de ahora vamos a contratar la American Bank nuevamente. Y en marzo de 1882 se rescindió el contrato con Rasco y se llega a la American Bank Now. Ok. Estas pruebas tienen a pruebas falsificaciones porque la calidad era insuperable. No había ningún impresor nacional que pudiera imprimir esta calidad. Ya que la American Banknote era la compañía que imprimía billetes de medio continente, se puede decir, grabadas en acero, a prueba de falsificación. Otro mundo de estampillas. Realmente al verla ampliada vemos la calidad de la estampilla. Ok, las falsificaciones, el problema fue el cambio porque se le dio pie al cambio. Se podría no decir que de pasar de la piedra litográfica al grabado en acero es pasar del burro al ferrocarril. Uno ve las conversiones muy diferentes. Ok, esta serie trae 5 valores. La
El Cisne del Libertador y la Leyenda de Venezuela. Pueden observar los tirajes, están remarcados allí. Y el violeta es el escaso de la serie. ¿Ok? Es una buena noticia. Quien está empezando, esto es una serie clásica, no clásica como tal, sino importante. Eh, Muy económica. Si alguien quiere entrar, puede empezar por aquí. Realmente eso. ¿Ok? Aquí las ampliamos. Si vemos el detalle, realmente es un detalle muy bien impreso. Sin embargo, este, hay, hay variación en, en, en el desplazamiento que podemos observar en algunas piezas. Ok, continuamos. En el 87, el gobierno decide dejar de pagarle a Nueva York e imprimirla en casa. Sustitución de importación, versión postal. Ok, Guzmán Blanco compró la maquinaria y trajo un litógrafo desde París para que copiara en piedra el grabado americano. Ok, el experimento de imprimir en el país pasó por tres manos. En tres manos o tres litógrafos en 11 meses. Y en esta última aparecen los aramburos otra vez. Le dije que pusieran atención anteriormente. Ganaron el contrato ofreciendo una tinta que se corría con agua para impedir que las estampillas se lavaran y se volvieran a usar. Ok. La perforación 11 y 14 de la imprenta nacional. Las cortadas en línea son imprenta nacional. Y las cortadas en, se observan aquí que son cortadas en línea, son las de Arambure. Las perforadas que están arriba son las de la imprenta nacional. Fueron válidas de correo hasta el 10 de agosto de 1888 y terminaron de golpe, por lo que viene ahora. Ahí las ampliamos. Vemos. Aquí se muestran ampliadas una característica, el rostro de Bolívar, mira a la derecha, en las escuelas y en las estampillas normales de circulación, el rostro del Libertador, mira a la izquierda. Ok. Los arambules, el fraude, un experimento de la imprensa que casi termina en una novela policial. La renta cae. El ministro Silva, Adolfi, nota que el ingreso de la estampilla viene cayendo. Y de aquí, él mismo destapa el fraude. Vamos. En una denuncia que él mismo realiza el 28 de marzo de 1888 ante el juez de primera instancia en lo criminal, fíjense en quién estaba dentro, junto a los hermanos Arambule, el fiscal del ministerio. Es decir, el encargado de vigilar el contrato estaba en componenda con los falsificadores. Es decir, el zorro no solo cuidaba el gallinero, tenía la llave también. El ministro fue en persona a incautar las piedras litográficas. Eso aparece en actas. Las consecuencias fueron inmediatas. El 7 de abril de 1888 se renueva de nuevo el contrato con la América Pac. Y el detalle es que nunca vamos a saber cuántas estampillas vendieron entre la componente de los Aramburu y el fiscal del ministerio. Aquí aparece el recorte de la revista, donde Humberto Bermúdez, en la Gaceta Oficial, hace la explicación completa del caso. Realmente va a aparecer en el PDF el detalle del caso. No vale la pena ponerse a explicar aquí todo el contenido del caso que ocurrió. Ok, continuamos a las siguientes. Ya entramos en los años convulsos. A Venezuela a finales del siglo XIX. Ok, el contexto, el desorden, el presidente Anduaza Palacio intenta quedarse más tiempo en el poder
de lo que la constitución le permitía. El famoso continuismo, un género que no, al día de hoy no pasa de moda. Y que Crespo se alza contra él. En el desorden de la revolución legalista, se saquea el depósito de estampillas de la casa editorial de la Opinión Nacional. Miles de estampillas listas para circular de forma fraudulenta. La respuesta legal, como siempre, resellar. Se reselló la emisión de 1882 con un escudo nacional y líneas diagonales. Lo que no se podía recuperar se marcaba, se resellaba. Se aplicó en borde en bloques pequeños. Y un detalle que sigue abierto. No se puede reconstruir la lámina completa, porque los bloques quedaron, los sellos se colocaban, no hay forma de, ejemplares muy borrosos, los bordes de, si el resello realmente era mal colocado. Ahí se amplía, todos los resellos, si vemos, todos tienen un resello diferente, no tienen ninguno. Podemos decir que un resello que nació de un saqueo aplicado a la carrera, pero aún así es legítimo. Ok, continuamos con la siguiente serie. Esta que vemos aquí. Este, luego de resellar lo viejo, Crespo decreta lo nuevo. Dos, dos, dos familias de estampillas. Una para el correo y otra para el exterior. Aquí, la del correo, el Libertador mira hacia la derecha. ¿Ok? Este decreto del 28 de noviembre del 92. ¿Ok? ¿Vale? Y las de instrucción se utilizaban para el porte nacional. Ok, aquí se indica la gaceta, toda la documentación, PDF con eso, para todos los detalles. Pero un detalle, el dato, se podría decir. Las estampillas de uso de correo no dicen Venezuela por ninguna parte. Es la única emisión venezolana para el correo exterior sin el nombre del país. Puedo decir que la estampilla más anónima, más famosa es nuestra filatelia. 5 valores, céntimos en bolívar, convivieron con la siguiente serie hasta 1899. Aquí las ampliamos, las vemos. Miren, Bolívar que mira a la derecha y ninguna palabra que diga Venezuela. Continuamos. Ya terminamos con Libertador y ahora viene la colombina. Es nuestra primera estampilla conmemorativa, una de las primeras del mundo. El género nace como el cuarto centenario del descubrimiento de América y Venezuela llega a la cita con esta pieza. ¿Ok? Poca gente sabe que llegamos primeros. Fueron muchos países conmemoraron esta celebración por ya que para esa fecha hubo la exposición de Chicago y todo el mundo exponía su estampilla. ¿Ok? Esta estampilla tiene una curiosidad. En su decreto se determina que era una estampilla azul y de 5 céntimos. Pero 2 meses después se convirtió en violeta y de 25 céntimos. ¿Por qué? Porque 25 céntimos era el porte de una carta tan sencilla al exterior. Alguien lo pensó mejor en ese momento y dijo, porque vamos a hacer una estampilla para el exterior de 5 céntimos, vamos a hacerla de 25. Pero el decreto inicialmente era de 5 céntimos. Se imprimió 1 millón de estampillas del American Bank y salió a la venta el 1 de julio del 93. Aquí la vamos a ampliar. Definitivamente una pieza filatélicamente, podríamos decir, una belleza.
Ok, se las dejo unos segundos más para que las puedan detallar. Ok, continuamos. Porque la siguiente lámina corresponde a algo muy particular. Realmente no corresponde a una serie oficial. La vemos. Como buen zuliano no puedo dejar de mostrar esta estampilla. La serie que nunca circuló. Ah, el 24 de febrero del 1891, el general Rafael Parra, primo mío, presidente del Estado, crea el correo del Estado Soberano de Zulia y encarga sus propias estampillas. No escatimó esfuerzo. Las grabó en la Homer Lee Bank de Nueva York, la competencia del American Bank. 5 céntimos castaño y 10 céntimos azul, con un grabado precioso. Aquí viene el detalle. Llegaron tarde. La política fue más rápida que el barco. Parra dejó el cargo y las estampillas llegaron al puerto cuando ya no había quien las pusiera a circular. Quedaron guardadas. El destino más triste que puede tener unas estampillas. Y lo interesante es la historia que viene, que pone turbia. Años después aparecieron en la aduana, las encontraron y las envían hacia Caracas, pero nunca llegaron a Caracas. Aparecieron en París. Unos meses más tarde, una revista francesa anunciaba su descubrimiento en el mercado europeo. El estatus de esta estampilla fueron emisión legal o ilegal. Es ilegal. Parra no tenía facultades para emitir unas estampillas postales. Pueden ser catalogadas como locales, ya que no se conoce ningún ejemplar circulado. Se las amplío. Ahí las tenemos. Las estampillas que nunca circularon, que nunca se pueden ver sobre una carta. Grabado fino, destino robado, todo el drama de Erzulia en 2 sellitos. Ok, continuamos a la siguiente serie oficial. Las apoteosis de Miranda. El 7 de mayo de 1896, de una gran celebración nacional en memoria de Miranda. Y el cenotafio, la tumba vacía, a la espera del panteón, porque sus restos quedaron en la fosa común de la Carraca, España. Es la única, es la única emisión venezolana con fecha de caducidad, del 4 de julio al 3 de noviembre de 1896. Una estampilla que salió con vencimiento. Mm, Salió con vencimiento. Después fue aceptada por pura complacencia, como dijo Dao en su estudio, la complacencia, otra institución nacional. El mapa de la discordia. Es de Miranda, pero no parece Miranda. Miren ahora el mapa. Ahí está el verdadero mensaje. Dibuja la Guayana Esequiba venezolana, con todas las líneas limítrofes reclamadas. Lo desarrollo en las siguientes láminas cuando se pueden observar mejor la, las imágenes. Se hicieron 2 impresiones en la American Bank, una litografiada y la otra en impresa nacional. Y una advertencia. En 1900 se hizo en Barcelona una falsificación masiva de esta serie, con errores fabricados pero adredes. Es- y muy, muy, muy burda. La palabra correo se identifica por coeros. No es una variedad, una farsa, una fe de rata. Realmente no. Demasiadas falsificaciones de esta serie. Aquí las ampliamos, las vemos, todos los detalles, las líneas limítrofes, el verdadero mensaje, ya que entre 1895 y 1896 el clima en Venezuela de la crisis con la Gran Bretaña por la Guayana Esequiba
era en su más alto apogeo. Una protesta diplomática, se podría decir en miniatura, pegada a cada carta que llegaba a Inglaterra. El desenlace lo conocemos todos. El Eudo de París de 1899 despojó a Venezuela de 45.000 millas cuadradas. Ese reclamo sigue vivo hoy. Cada 10, cada cierto tiempo se toca el tema en el país. Realmente una belleza, lástima la gran cantidad de falsificaciones que se estampilla. Continuamos con la siguiente, que es una de las series más pequeña y más tranquila ante la tormenta de fin de siglo. Correo certificado. Un solo valor, 25 céntimos, con la leyenda certificado para correo registrado. Se grabó en la misma casa, en American Bank. Muy modesta, tímida, solamente 250.000 piezas, pero tampoco se salvó. A final de siglo, en los años convulsos, también disfrutó de un resello. Miren la hora limpia, una sola palabra, certificado, la emisión más discreta de la noche. Una sola pieza. Bueno, pasamos a fin de siglo. El vértigo de fin de siglo, tercera parte. El gran final del siglo, una revolución, un gobierno emita, anula estampilla, sin orden ni concierto. La frase no es mía, es de la época. Tres resellos distintos en año y medio. En medio del caos, el error que se convirtió en la joya de la filatelia venezolana. Abrochemos los cinturones porque en este año y medio hay que ver mucho. La serie de Andrades. Aquí. Esta serie nace con una nueva ley y de una ley insólitamente minuciosa. Esta ley se puede leer en el decreto, dice todos los detalles de la serie, estampillas, colores, valores, una micro gestión legislativa completamente. Una de las especificaciones más documentadas que hay para esta serie. Se encargó en Nueva York, 4,5 millones en América Magno. Llegó a tiempo, serie hermosa, este, en circunstancias normales esta serie hubiera servido una década completa. Pero en 1899, fin de siglo, no fue un año normal. Seis valores, 5 céntimos a 2 bolívares. Y mientras se pusieron en circulación y se vendían, en mayo, un general andino cruzó la frontera desde Colombia con 60 hombres a caballo y a pie. 5 meses después, entraba victorioso a Caracas con miles de hombres, ya que se habían unido desde Colombia hasta Venezuela en caballo. Okay, aquí les ampliamos este detalle del gobierno porque viene enseguida okay, la próxima lámina. Indiscutiblemente hermosos colores. Castro llega al poder. Esta serie recién nacida le espera una vida corta y agitada. Como dijimos, 3 resellos en 18 meses. Vamos con el primero. La resellada RTM. Y no es del autobús de aquí. Primer acto. A menos de 2 meses de tomar el poder, Castro firma un decreto que anula de un plumazo todas las estampillas de circulación, salvo que se resellen. El argumentos son los fraudes del gobierno anterior. Gobierno nuevo, coño nuevo, ya conocemos la coreografía, la misma historia. El resello lleva la lúbrica del ministro de Hacienda, Ramón Tello Mendoza, la RTM, de sus iniciales.
Parece un artista. En vigor a partir de febrero de 1900. Esta alcanzó la emisión de 1899 completa. ¿Ok? Un autógrafo oficial encima del Libertador. Increíble. La estampilla con una firma de un ministro encima del Libertador. Un tatuaje de la serie de 1899. Ya no sabía ni el Libertador. Bueno, cuente conmigo, vamos con el primero. El segundo resello, 1900. El segundo acto. El gobierno decide nuevamente encargar a Nueva York una reimpresión, con una condición, la reimpresión de estas estampillas. El apuntador, aquí. Esta estampilla, la de 1 y la de 50. Aquí las tenemos, miren los colores estos. Mírenlas acá. Esta amarilla y esta, la de 50 amarillo aquí, la de 50 aquí, gris oscuro. Aquí la de un Bolívar, que fue resellada nuevamente, tiene ya el resello. Aquí viene sin resello porque venía de fábrica en 1900. El 1900, vamos a continuar aquí. El 1900 venía de impreso de allá de Nueva York. Para no confundir las dos estampillas, se emiten con colores diferentes. Está la resolución, las cantidades. El 2 bolívares no se emitió, nunca se llegó a emitir. Ok. La próxima empezaron a circular entre mayo y junio del 1900. Y era memoria de este Bolívar Grisco en 1900, porque el que viene, aquí están ampliados, las cifrita de 1900 puesta en fábrica, pequeña, discreta, pero facilísima de imitar, como alguien estaba a punto de notar. Aquí, luego que circulan, el tercer resello, el tercer acto, ya casi rozando la comedia, llegaron las estampillas. Alguien cayó en cuenta que esa cifrita de 1900 era facilísima de imitar. Cualquiera con cuño casero podía tomar estampillas de 1890 nulas y actualizarlas pintándole un 1900. La seguridad de fábrica duró un suspiro. La solución, apilar otro resello encima de la misma. Esta vez no el ministro, sino directamente Castro, por resolución del 27 de junio de 1890. Okay. Del resello de Castro se salvan los del 50 céntimos y un bolívar se salvan porque tienen colores diferentes, no hay necesidad. Sin embargo, este resello tiene, saltándome un poquito, ya en el 1901 se cambia el color de ese resello a rojo. Por eso no tocamos en este tema. Ok, aquí las ampliamos. El resello de Castro. Ya esta estampilla tiene dos resellos y todavía falta mata sellarla en el correo. Quiere decir que Libertador ya no se veía. Cifra 1900, cifra Castro, debajo, después viene encima, viene el resello del correo. Tres capas historia en 2 centímetros de estampillas. Ok, y seguimos a la estrella de la noche, el Bolívar negro. Llegamos a la estrella de la noche, el Bolívar negro. Si esta charla fuera un concierto, este sería el clima del mismo. La explicación. Continuamos aquí. Posiblemente una hoja pasó pegada encima de la otra y no fue aplicado el resello en 1900. Entró al país y se mezcló con los demás. Una rareza absoluta, solamente 100 ejemplares de una sola hoja.
Un dato demoledor, no se conocen ejemplares usados, ni uno. Y en 1901, que se revolvió a reimprimir los valores, el Bolívar no se volvió a imprimir. Por eso el error quedó solo irrepetible. Eso sí, ojo con los falsos. Este es el lado oscuro del Bolívar negro, más oscuro que es el propio sello. ¿Cómo se logra la falsificación? Simple, se raspa en 1900. Volvemos aquí, aquí se raspa. Ahorita en la ampliación lo vemos bien. O el Bolívar de 1899, que es un Bolívar verde, se descolorea a gris. Regla de oro, jamás se compre sin experticia seria. Seria. Ya que se conocen más Bolívares negros en colecciones que casi la totalidad que se imprimió. Aquí está la estampilla oficial con el resello. Este resello se raspa. Yo he tenido ejemplares raspados. Se le nota al microscopio con una lupa bien potente, se nota el raspado. Aquí está la oficial, el Bolívar negro, solo 100 ejemplares. No tiene resello en 1900. Apreciémosla porque de verdad es una pieza espectacular. Continuamos aquí. Llegamos a la última parte. Territorio minado. Falsificaciones completas. Realmente se extendía mucho si íbamos al detalle de todas las falsificaciones, los detalles. En el PDF van detalladas las falsificaciones. Ok. Sin embargo, una confesión de mi parte. En el 2005, esta misma charla, entre mis imágenes, se colaron una imagen con varias piezas falsas, que es la pieza que vemos a continuación. Aquí está la lámina. Las bonitas de la serie de 1880. 10 céntimos rojo y un bolívar verde. Fíjense en lo hermosas que son los colores vivos, parejo, dentado de máquina suiza. Suiza, recuerden. Esta fue la pieza que Huir Castillo vio. Inmediatamente dijo sin anestesia. Todas las de 1900 que tiene son farsas. ¿Cómo lo supo? Solamente de un vistazo. Porque las genuinas, las derechas, las que están aquí, no se ven así. ¿Cómo nacieron estas? A la carrera, recuerden. Listografiada por Rasco en 30 días sobre papel delgado o lo que encontraron por allí, con perforaciones 11. Las genuinas, las genuinas tienen tonos apagados, rojo brillante, verde brillante, verde apagado. Hernández Ron lo dice muy claro. Las bonitas vienen de una falsificación específica, documentada por Hernández Ron y Serrano, hecha en 1906. PDF, el que esté interesado con más detalles. Las ampliamos para que vean los detalles, las características. Así que en 1880 se desconfía de la belleza. Aquí las vemos nuevamente. Ok, damos por cerrado. Continuamos aquí. De ahora en adelante solamente vamos a ver unas 5 reglas de lo que acabamos de ver. Compre la historia, no la ganga. Una pieza rara a precio de ocasión es una alarma, no una oportunidad. Siempre cuentan lo mismo. Al final siempre paga el comprador. Lo barato sale caro. Asofrica lo dice muy claro. Recomienda certificado para todas las clásicas de Venezuela. Estampilla y matasello. Porque el matasello farso es tan común como la estampilla farsa. Verifique la fecha de los matasellos. Contra pedidos reales. Circulación. Las águilas usadas en 1873 se delatan solas. Coherencia.
fechas imposibles, matan piezas sin necesidad de lupa. Educar el ojo. ¿Cómo? Ver piezas en catálogo, piezas en internet, los tonos, la nitidez. Al educar el ojo se identifica. Y la última, regla, que estudie. Es gratis. Tenemos en la Biblioteca Filatélica de Venezuela un siglo de revistas, cientos de leyes, cientos de decretos, todo completo. ¿Ok? En la Biblioteca Filatélica de Venezuela, todos los que escucharon esta noche, cada fecha, cada decreto, cada anécdota, salió de ese lugar. Es un proyecto que hemos venido trabajando, construyendo, digitalizando todo. La gran mayoría ya estaba digitalizado. Hicimos la recopilación. Los catálogos se usan de Asofirca, ya que según el mismo editorial son de libre uso, primero y segundo centenario. Ok, pueden probarlo. Busca Escriban Bolívar Negro, aparecen todos los artículos, escriban Aramburu y sale completamente el fraude. Es gratis, no pide registro, funciona hasta en el teléfono. Ok, más adelante, incluidas las presentaciones que se han realizado en mi oficina, en el canal de YouTube, ya están también digitalizadas allí, aparte de Venezuela. Ok, y me queda la última lámina, el agradecimiento. Muchas gracias a mi oficina por este espacio, esta oportunidad, a la paciencia de ustedes, no solo por esta hora, sino por 40 años de hermandad filatélica. Quedo a la orden si hay alguna pregunta. Eso sí, la última frase, si creen que tener un Bolívar negro, no celebren todavía si no tienen la experticia. Después de la celebración, me pueden invitar que yo los acompaño. Muchas gracias. Gracias a ti, Alberto. Bien, Preguntas, comentarios, Amplio algo aquí. para Alberto. fue mucha información para digerirla tan rápido. Sí, realmente fue muy condensada. Por eso saqué todo lo relacionado a falsificaciones, aparte para el PDF, porque no tan mucho tiempo aquí. Saqué solamente los primeros, imágenes de los sobres de la primera serie, porque los de las otras series los saqué porque se iba a extender mucho la atención. Ujú. Ahí hay varias manos en alto. El primero es Will. Alberto, Te oye, escucho. muchas gracias, vale. Qué buena presentación nos has regalado. Estoy súper contento y súper orgulloso por lo que hiciste, por el trabajo que has venido haciendo, pero de verdad que me gustó muchísimo. Fue una bien divertida, bien maracucha, bien tú. La verdad es que me gustó mucho, muy informativa también. Tengo varias cosas que hacer, pues, que preguntar, pero eh, de hecho no, voy a pasar y luego me Claro. uno otra vez a las preguntas O- para que otros tengan chance. ok, Mauricio, adelante. ok, te respondo. Realmente tengo un PDF que realicé. Este, toda la información fue canalizada por la IA. Bueno, de allí tengo un PDF de fuentes. Toda las láminas tienen una fuente en un PDF aparte. El que esté interesado se lo puede enviar, que lo puede relacionar. Solamente con hacerle clic se va a la fuente de cada una de las palabras, de la fecha y los datos que he dado. Si es un PDF adicional al que ya le enviaste a Henry, envíale ese también a Henry que lo ponga también Ok. Ujú. descripción del video. No, no se lo he enviado todavía, pero se lo tengo que enviar y se lo envío. Se los dos, se los puedo pegar también, uno con otro. Perfecto. Dale, Mauricio. Alberto, primero, felicidades, muy interesante la charla. Dos preguntitas. Eh, Bien al principio de la charla nos mostraste estas estampillas que tenían la perla de seguridad, que tenía esa marquita.
Eso era litografiado, ¿verdad? Sí, Sí. ¿Existen estampillas genuinas que digamos que por el propio proceso de la litografía que a veces se dañan, se va desgastando, digamos que hayan genuinas sin la marquita? no, no, yo no siempre las he visto, no se borran, no, Ah, ni no que sé, las bueno. laven, ni que las laven, no, no, no sufren lavado de Es que, bueno, las. sí, te lo pregunto porque en el caso nosotros a veces aquí sí tenemos algunas estampillas litografiadas que en el transcurso de la impresión o el manipuleo, la impresión no queda tan nítida. O Claro. sea, entonces, Sí, por eso las te águilas, decía. sí, las águilas realmente no se, con una buena lupa se observa siempre. Ah, ok, perfecto. Y la otra, me llamó la atención esta, la estampilla que salió cuadrada, pero que tenía que ser Sí, hexagonal, sí. pero que Dado- el diseño era el hexagonal. Yo, diseño, yo no lo entiendo, yo lo el leo, lo diseño es, leí y el no lo diseño entendí. es octágono, muestra un octágono, Sí, pero pero la estampilla tenía que ser hexagonal. aparentemente era una cosa. Yo lo leí, lo buscamos y lo volví a preguntar. Yo dije, no entiendo. Bueno, vamos a colocar la referencia porque ahí está. Sí, porque Este, mencionabas un hexágono, el diseño de la estampilla adentro es un octágono, pero claro, después fue un sí, sí. cuadrado. Así que, Sí, sí, entre la piedra y el litógrafo hicieron lo que quisieron. ok, perfecto, no era eso. Gracias. Ok, Miguel. Bueno, primero, felicitaciones Alberto, hermosa gracias. la exposición, muy lindo el material clásico de Venezuela realmente. Tengo una curiosidad, ustedes en el correo interno usaban las estampillas de escuelas, ¿no es así? Ok, Y como sí. vos bien dijiste, era para justamente fomentar la educación pública. ¿Cómo se distribuía, si es que se sabe, los ingresos entre el correo y la educación? Porque, digamos, el correo tendría que cobrar algo de ahí o no. Eh, Te comento algo, hay un documento que lo explica, tendrías que buscarlo y detallarte bien, pero sí hay actas de ingresos fiscales, para eso, porque realmente al inicio las escuelas se vendían no en el correo, sino en los juzgados, en los tribunales. ¿Eran Entonces, fiscales? sí, las fiscales. Luego el correo empezó a usarlo y yo pienso, Will, si me equivoco, que Will me pueda responder. Si me equivoco, el correo cobraba como si fueran sus piezas. Will, te doy la palabra, que tú eres, aquí tengo tu. Ah, Sí, no, Miguel, yo sí. creo que es súper interesante. El correo en ese entonces en Venezuela tenía tres patas, o mejor dicho, el sistema postal tenía tres patas. Uno era obviamente la oficina de correo, Mm. otro era el Ministerio de Fomento y otro era el Ministerio de Instrucción Pública. El Ministerio de Fomento, primero, obviamente, la oficina postal era el cargado de ejecutivo, obviamente, recibir la correspondencia y redireccionarla. Fomento era el encargado de mandarlas a producir. Y el Ministerio de Instrucción Pública era como el que coordinaba, una vez que Fomento las imprimía, él se las distribuía a correos. Todo el ingreso, y eso está en los documentos, todo el ingreso iba a el Ministerio de Instrucción Pública. A correo le pagaban por otra parte, el Ministerio de Fomento pagaba eso, pero eso es una de las cuestiones que es más bonita en esta serie. De verdad que funcionó. Y eso que dicen que se robaban los reales. Yo no sé si eso sucedía, pero contablemente las memorias al Congreso, todo eso está, la contabilidad cuadra perfecto. Y por eso es que la educación en ese entonces, desde que comenzó, subió de 300 escuelas a más de 2.500 en menos de un año. Eso fue impresionante. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Y muy buena Sí, sí, la gracias, presentación. gracias, Miguel. Ok, un comentario adicional. Luego de preparar esta charla, se me ocurrió preguntarle algo a la inteligencia artificial. Yo soy ha sido lector de Ken Follett, no sé si lo conocen, de ficción histórica. Follett, en inglés, que escribe muy bien. Y le dije a la inteligencia artificial
quiero que con mi presentación y toda la base, los 20 megas de datos, me prepares un libro de ficción histórica del, del medio siglo de estampilla, de lo que yo venía haciendo. Ya, yo hice esto, dámele vida, dámele personaje. Y yo creo que es el mejor libro que yo he leído. De verdad se los voy a dar. Hay unos detallitos allí de los personajes que tengo que arreglar, pero una cosa que es una novela. Muy bueno. Lo adicionamos ahí al video. Sí, 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 es muy buena. Yo lo puse, la agarré y en la novela y se la puse el audiolibro y lo leí. Espectacular. Eso no, de verdad, ni Ken Follett. Yo le dije, mira, estás escribiendo mejor que Ken Follett. Eso no. Ahí Will sigue con la mano en alto. Will. Sí, Alberto, Te algunos escucho. comentarios. Eh, a- Tú mencionaste algo que es cierto. Hay unos comentarios o una fábula que existe alrededor de las estampillas de escuelas, nuevamente el caso de las escuelas, de que ellas fueron fiscopostales de hecho, desde 1873. Exacto. Eh, yo no estoy seguro de que, y eso, bueno, lo quiero dejar en el video, yo no estoy seguro que eso sea así. Ok. Yo, el 100% de los sobres que se conocen de esa fecha, todos no soportarían un certificado serio, ninguno de ellos. Ok. Y hay otra cosa que es una investigación ahí que tengo pendiente y que yo creo que todos los filatelistas se lo debemos todos los filatelistas venezolanos o que coleccionan Venezuela se lo debemos a la filatelia venezolana. En 1870, el famoso decreto de junio Ujú. dice en uno de sus artículos, él deroga todos los decretos emitidos desde 1868, es decir, desde el momento justo de la Revolución Azul. Exacto. La Revolución Azul, para los que no están muy al día con la historia venezolana, fue una componenda, una unión entre los godos, los conservadores y los liberales, los federalistas. Los federalistas ya estaban en el poder desde la Guerra Federal que la ganaron unos 5 años antes y se unieron en contra del presidente. Y ganaron, de hecho, y comenzaron a generar decretos. Bueno, cuando llegó Guzmán Blanco, que era el líder liberal, él derogó todos esos decretos y en esos años estaba el decreto de las estampillas actuales. Por lo tanto, si uno le sigue la pista a las leyes, vemos que a partir de 1870 se crea un vacío legal. No había ninguna estampilla de correo oficialmente reconocida por el gobierno venezolano. Y eso no lo resolvieron hasta el 73 precisamente las hexagonales. Las reselladas que llegaron Sí. nuevamente. Pero entonces, ¿por qué si se emiten las estampillas, estas octogonales cuadradas, por qué no Res- se consiguen sobres circulados? Porque ellos teniendo las estampillas no tenían, no había basamento legal para hacerlo. Yo creo que algo de eso tiene que ver, porque no se corresponde que haya impreso estampillas en esos años, en todos esos años, y que no se consigan sobres, sea tan raro sí, sí. circulado. Entonces yo creo que ahí hay algo que es importante investigar, Sí. porque sí, Yo creo que el decreto que llegó, que lo dije que llegó 7 años tarde, que en el 77, 78 llegó el 78, decreto, 78, junio del 78 que llegó el 78. decreto del uso de las estampillas legalmente y al año siguiente fueron derogadas. Este, habría que leerlo nuevamente.
Sí, no, bueno, es que a partir del 78 sí, sí son fiscopostales Exacto, por hecho y por derecho, pero te estoy exacto, diciendo para de construir un poco el mito del 73, porque yo creo que exacto. eso fue un ardid comercial para... hubo un momento en Venezuela que se encontró un archivo de muchos sobres, que es el famoso archivo travieso, de muchos Sí. sobres sin estampillas. Y muchos de esos sobres han sido manipulados. Se Ok. encontraron sobres, se encontraron cuños, y yo creo que a partir de algo de eso, pues salió la cuestión del 73. Otra cosa, tú mencionaste que no se, quizás fui yo que me Ok. perdí en un momento, pero dijiste que el decreto de las hexagonales no se conoce. Sí, No se no, conoce. no lo tengo, yo no lo conseguí. Y Ah, lo que tuve que investigar allí, revista por revista, digo, acuérdate que yo tengo la base de datos completa, cruda. sí. Le metí la IA y no encontró decretos Te donde uno lo, te lo puedo pasar, aquí lo estoy, ok, ok. lo encontré aquí, fue del No, 2 de ese no, octubre. ya no lo tengo porque yo lo he visto todo y ese no lo tengo. Ya, y de hecho, mira, un hexágono aquí, el famoso Exacto. decretico de... Y ahora, ¿cómo hago aquí para dejar de... Ya va, que ahora stop share. Ok, perfecto, ya lo vi. No, no, no lo he visto. Primera vez que lo veo. Te lo paso entonces Dale, cuando dale para pueda. subirlo a la biblioteca. No veo manos levantadas, así que continúo yo, a menos que alguien levante la mano. Ok, continúa. El, Muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. Fíjate que ya se aclaró ya el sí, documento mata comentario. sí. Para ver. Tu estampilla del Zulia. De verdad que Ajá, es muy bonita, muy bien hecha. Dijiste, como bien se sabe que no hay piezas usadas. circulada, sí. Te comento una cosa que vi en el Museo Postal de Barcelona, Ok, en España. Hay una pieza de esas que está matasellada con la fecha, con buena fecha, en 1891, octubre de 1891. ok, Yo no sé si será bueno o no, porque yo no le vi, o sea, está en el museo, claro. pero te comento eso porque es Pero un está en dato. sobre o está No, sola. no, está el single, pero Ok, el cuño es bueno. Yo no lo he visto falsificado. claro, Entonces, claro, claro. no sé qué pasó ahí, pero sé que como es zuliana y tú tienes Claro, ahí, claro. Sí, que sí, sí. te toca el corazón. Sí, yo eh, lo comenté y di la introducción y dije que no, no corresponde a la línea oficial, pero bueno. Estaba sí, en la charla porque la charla cuando la preparé fue en ese claro, momento allá que se hizo el comentario de que, bueno, si no lo hicimos una vez, ¿por qué no lo podemos hacer otra vez? sí. Perdón, ¿me permiten un comentario? Cómo no, Miguel? Esos dos sellos, yo estaba mirando en el catálogo de Ibertelier, figuran en 0,50 franco cada uno de ellos. Y usados también, figuran 0,50. Y me llamaba la atención eso que vos dijiste, que nunca se usaron, y en el catálogo aparece. ¿Es un error de Ibertelier eso? O... No, debe ser un error porque recuerden que yo les comenté que cuando llegaron las estampillas ya Parra, Claro, ya no se no, ya no usaron. estaba en el poder y no, 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 ya había otro presidente allí de Estado. Seguro que está en el Ibertelier. A ver, pará, voy a ver ¿De si cuál lo puedo año? pasar. Si me esperan un ratito, se los voy a mostrar. Ok, Claro que ok, sí. claro. Tengo que hacer todo el proceso. Eh, pienso, no debe haber un error en lo que digo, porque acá lo estoy viendo. A ver si puedo primero generar la foto. Estoy haciendo eso. Archivo, guardar. Vamos a poner cualquier nombre. Guardar. Espera un segundito que ya estoy casi. Abro la foto. Bueno, y ahí vuelvo a entrar y a ver, tendría que poder yo mostrar dónde está para compartir. Acá, compartir la imagen. A ver, ¿la ven ahí? Sí, sí, Sí. se observa bien. Oh, wow. Fíjense, ahí está. Sí, eso no tiene por qué estar ahí. De hecho, fíjate, el matasello, el resello, que en realidad es un gomígrafo que está justo debajo,
eso Sí, ya se sabe desde hace añales que también es malo, no debería estar ahí. Sí, sí. El que tienes a la derecha dice vale 50 CS, ese también es falso. está bien. ¿Desde qué año es esto? De Eh, hecho, la rojita a la derecha de Guayana también es falsa, que hay un bojote falso. sí. Este es el de clásicos de Iber. Sí, es bastante viejo. Este debe ser de 2005, de por ahí, más o menos, el catálogo este. Me voy a fijar si en el último también aparece, pero me llamó la atención esto, digo yo. Este es un catálogo que me pasaron hace mucho tiempo digitalizado, qué sé yo. Sí, bueno, obviamente ahí la calidad el quality assurance no estuvo muy bueno y ahí un, dos, tres cosas que son definitivamente falsas. Claro. Está bueno para hacer un trabajo de eso. Como a veces los catálogos internacionales meten la pata, ¿no? Sí. Y hay algunos que no corrigen a pesar de que por décadas se les provee, ¿no? En el caso de Perú, la estampilla de 1870 no es conmemorativa y hasta ahora dicen que es conmemorativa en el catálogo. Mm. Claro. Mauricio, te escuchamos. Mira, con relación a esto que nos mostró Miguel, bueno, habría que ver si en la edición actual de este catálogo, si Iber saldría igual. En el caso nuestro, veo el de Honduras, les mandamos a la gente de tanto de Iber como de Scott una vez unas observaciones como federación e hicieron las enmiendas correspondientes. Se tardó como 2 ediciones en que apareciera, pero les justificamos, es esto por esta y esta razón, y se corrigió. No había que quitar nada, simplemente era corregir algunas descripciones, pero por si eso sigue saliendo, sería bueno que se les mandara una notita Ujú. como parte de la federación, tal vez no a título individual, sino como la federación del país o la asociación que los represente y ahí se pueden hacer ese tipo de correcciones en los catálogos. Y a nosotros nos funcionó, pero lo mandamos nota de la federación nuestra. Solo lo dejo Correcto. así como aporte porque tal vez Claro. se necesita hacer algo así para hacer ese tipo de cambios. Ok, gracias. Vamos a De tomar en nada. cuenta. Ujú. Y solo una curiosidad final. Las primeras emisiones de Venezuela a mí siempre me han llamado la atención porque son bien pequeñitas. Sí. ¿Cuál fue la razón? ¿Hay alguna razón de que haya sido ese el tamaño o de repente la impresión tenía que tener cierto número y tenían que encajar en un papel? ¿Hay alguna hipótesis o No, yo no algo? conozco hipótesis, solamente el comentario de una de las últimas series que venía en el decreto especificada medida, dentado, colores y todo. En el resto solamente se mandaban a emitir. Yo me imagino que era cuestión económica del Ok, presupuesto. Y también que era la primera, ¿no? Ellos no sabían muy Ah, bien qué era una no había estampilla, referencia. sí, ni cómo iba a influir que fuese no solo tan pequeña, sino tan pegadas unas de otras. Entonces, cómo la Oh. recortaban. Debe haber sido un caos eso. ¿Me recuerdas en qué año se emitió? Disculpa. en el 59, el decreto del 58 59. para circular en el 1 de enero de 1859. Perfecto. Sí. Bueno, Alberto, yo, no, Te escucho. otro par de comentarios. Tú mencionaste que en la estampilla de apoteosis de Miranda, pues no estaba Miranda. Eh, Sí, yo, yo siempre he estado un poco en contra de esa visión. Yo creo que esa es una estampilla tremendamente poética. poética. Si tú te pones a analizar el trasfondo político de haber puesto ahí a la Guayana Esequiba, Sí, de los ingleses que se la estaban robando a Venezuela, que todo esto, y ves el nombre que es la apoteosis de Miranda, pues todo eso a mí me parece poético. Yo creo que Miranda sí está ahí eh, un poco, reflejado, sí, un sí, poco reflejado. defendiendo el país. Sí, Sí, y por último, para que quede también el video, la serie de 1880 de Correo, la primera ok, de la UPU, que tú dijiste que cómo se reconoció tan sencillo, no solo los colores, porque con los monitores y el escaneo, pues claro, uno se puede confundir, pero hay una cuestión muy fácil, muy fácil,
que no importa si incluso está en blanco y negro, que son las líneas divisorias. Todas las originales, las genuinas, tienen líneas divisorias y ninguna de las falsas que se conocen lo tiene. Entonces Ok, quería dejar ese dato ok, por ahí. perfecto. Estás hablando de las primera de la UPO. Sí, correcto. Ok. Muchísimas gracias, de verdad, Alberto. No sabes de verdad lo que me gustó mucho tu charla y cómo la hiciste tuya, de De verdad. verdad que, bueno, yo la hice, la practiqué, quité muchas láminas porque si no se extendía, hubiera hablado por horas aquí. Pero bueno, no, o sea, sé que yo lo traté 1 hora, máximo 10 minutos, 75 minutos y creo que me extendí. Salió perfecto. Así es. Muy bien. Ok, Bueno, gracias a todos. no viendo ninguna más mano en alto. Alberto, muchas gracias. Te No, gracias a agradezco ustedes. enormemente. Ok. Con eso nos quedamos hasta el día de mañana.